Antes de empezar con el tema de hoy, les paso a informar, me estoy organizando un poco con el tema de los temas, ¿sí? Bueno, y hoy 18, los temas que veníamos viendo antes, con anterioridad fue todo lo que sería embriología vegetal, ¿sí? Eso lo terminamos de ver la semana pasada. Hoy vamos a ver, ¿sí? Sistemas reproductivos, ¿sí? Biología reproductiva, ¿bien? Y el miércoles que viene, primero, ¿cómo van con la tarea que les di de la búsqueda del paper? Profe, yo encontré que habla sobre la esterilidad de algunas angiospermas en grano, o sea, la esterilidad masculina. Ah, Todavía lo estoy utilizando, lo estoy leyendo, sí. y la verdad está re interesante, pero no estoy armando el resumen. Bueno, porque bueno, a ver, les cuento, sí, este miércoles lo que vamos a hacer es, vamos a pasar a exponer. Lo que necesito es que ustedes pueden hacer de alguna, o como ustedes quieren, pueden preparar un PowerPoint, lo ponen en su pendrive y todo, o pueden armar una clase expositiva con el esquema en el pizarrón o afiche, como a ustedes mejor les parezca. Sí, lo que vamos a hacer es, teniendo en cuenta la lista que ustedes me dejaron de los presentes en la última clase que tengo acá, ¿sí? Van a pasar a exponer de a uno. Por lo menos la exposición tiene que ser 15 minutos, ¿sí? No más de 15 minutos. Puede ser menos, 10 minutos, no hay problema. Lo que quiero es que sepan, que resuman de una manera, hagan del paper, hagan un resumen sintético y cuenten lo más importante. Vamos a pasar a exponer uno a uno, ¿sí? El orden va a ser al azar, ¿sí? Los primeros 6 o 7 alumnos hasta la hora que lleguemos, y a la próxima clase, ¿sí? Al otro lunes, seguiríamos con las exposiciones y ahí haríamos una consulta preparcial, porque viene el parcial que está estipulado para el día 2, ¿sí? El 2 del 5. Bueno, y ahí terminaríamos con las exposiciones y hacíamos consulta para el preparcial. ¿Estamos hasta ahí o no? ¿Sí? Entonces este miércoles todos, porque la tarea se entregaba el miércoles, ¿verdad? Así les dije, ¿no? Sí, bueno, sí, además de entregármela, quiero que preparen un PowerPoint o una pequeña breve exposición, va a ser individual, en las que van a pasar, ¿sí? A exponer, ¿sí? Eso va a ser, las exposiciones comienzan la próxima clase, que es el 20 de abril, ¿sí? Continuamos, vamos a empezar con las exposiciones y van a pasar a exponer. Quiero que expongan la mitad, si se puede, que 10 chicos pasen a exponer el miércoles y 10 chicos van a pasar a exponer al otro lunes, a la clase siguiente, ¿sí? O lo máximo que se pueda. ¿Bien? ¿Para qué? Porque nosotros si terminamos el lunes 25 de abril, ¿sí? Con las exposiciones, nos va a quedar un tiempito, no un tiempo, nos va a quedar, ¿para qué? Para que hagamos consulta sobre el parcial, el segundo parcial, que entraría en embriología vegetal y biología reproductiva, ¿sí? Este tema, ¿bien? Porque el parcial está estipulado, si ustedes se fijan en el cronograma, para el día 2 de mayo, ¿sí? Ese lunes 2 de mayo, ¿sí? Sería de 8 a 10 de la mañana, salvo hoy hemos cambiado por hoy nada más la clase, ¿sí? Sería el parcial, ¿sí? Yo les llevaría y sería presencial el examen, ¿bien? En las cuales vamos a tener preguntas prácticas, ¿sí? Algunas cosas que yo les haya contado en medio del camino, no tan, ¿sí? Y preguntas sobre las clases que les di ahora. Además, ¿sí? Puede salir alguna pregunta, porque eso quiero preguntarle.
El 30 de abril quería salir al campo, quería llevarlos al campo como me habían pedido la mayoría de sus compañeros, ¿sí? Entonces, una de las fechas tentativas sería el 30. Iríamos a la quebrada de San Lorenzo, ¿sí? Hablé esta mañana con las autoridades, bueno, y me pidieron que baje los formularios en los cuales ustedes me tendrían que dar sus datos para que yo complete para el tema del seguro, ¿sí? Nos encontraríamos en la quebrada de San Lorenzo porque van colectivos ahí, me comentaron que en caso, el tema de los colectivos de la universidad es, por lo general uno los utiliza cuando nos trasladamos a un lugar donde ustedes no pueden llegar, ¿sí? Pero como es un lugar urbano, ustedes pueden ir en colectivo y nos encontraríamos todo en un punto fijo. Igual todavía hay tiempo y podríamos organizar bien cómo nos encontramos. Yo parto de la universidad, ¿sí? Podría llevar 3 chicos, si quieren nos podríamos encontrar en la puerta de la facultad, de la universidad, y yo podría viajar con 3, llevarlos hasta la quebrada y después traerlos, obviamente. Pero bueno, como les digo, nos vamos a organizar después porque todavía tenemos tiempo para la salida de campo, ¿no? ¿Sí? Pero por lo tanto, como el miércoles todos tenían que presentarme el trabajo práctico, o sea, el miércoles quiero que todos vayan con sus exposiciones listas, ¿sí? Y vamos a comenzar a hacer pasar al azar, ¿sí? Van a pasar 10 chicos o lo máximo que se pueda este miércoles a exponer ese trabajo. Bueno, voy a calificarlo como aprobado y desaprobado, que van a ser una de las condiciones como el práctico, como le pidió Viviana, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, ¿hasta ahí hay alguna duda o no? ¿O alguna consulta que quieran hacerme? Buenas tardes, profe. Yo recién me conecto. Buenas tardes, ¿La hay que Estefanía. hacer presentación para el miércoles en Sí, a ver, PowerPoint? sí, sí, repito, sí. Hoy bien, repito, hoy vamos a ver biología reproductiva, sí, reproducción sexual y reproducción asexual en las plantas, ¿sí? El tema que vimos anterior es toda la parte de embriología vegetal, ¿sí? Son los dos temas que van a entrar en el parcial, que es el día 2 de mayo, de 8 a 10, cae lunes, día lunes, ¿sí? En medio de todo ese camino, ¿sí? Ustedes el miércoles me tienen que entregar el resumen de su paper, el trabajo que buscaron para presentar. ¿Hasta ahí estamos bien? Bien, ¿sí? Me van a presentar el resumen y me van a hacer una exposición, ¿sí? Van a pasar a exponer este miércoles, a partir de este miércoles van a pasar a exponer. ¿Qué es lo que quiero hacer? Que expongan la mayoría, así estamos con días libres para poder repasar, o consulta preparcial, ¿sí? La idea es que pase a exponer la mitad este miércoles y la otra mitad el lunes que viene, ¿sí? Pero en primera instancia todos me deberían entregar el resumen de su actividad, de su paper, el que eligieron este miércoles, ¿sí? Pero las exposiciones van a estar divididas en 2 grupos. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe, gracias. Bien, o sea, no importa o sea, todos tienen que tener su exposición el miércoles. Pueden ayudarse con un PowerPoint, si quieren pueden hacerse una ficha, una lámina, como ustedes lo deseen, ¿sí? La idea acá es que lean el artículo y sean capaces de elaborar un resumen y pararse pararse delante y dar una breve exposición que les va a ayudar muchísimo cuando estén en defensa de su tesis, ¿sí? Van a poder ir ayornándose en todos esos temas. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Bien, ¿sí? Voy a comenzar a compartir pantalla para empezar el tema de hoy. Hasta ahí nadie tiene ninguna consulta, ¿verdad? No, profe. Bueno. Igual no se olviden que este miércoles nos vemos en el laboratorio, ¿sí? De zoología, al lado de la cátedra de zoología. Pasa que el miércoles pasado, ¿se acuerda que tuvimos clase? Cuando salimos de clase, yo me fui directamente.
Y como no estoy acostumbrado a los laboratorios nuevos, no pedí la llave. Y el miércoles fue el último día laboral, porque jueves y viernes fue Semana Santa. Y las personas que tienen la llave del laboratorio no iban hoy a la mañana temprano para darle la clase a las 8 de la mañana, ¿sí? Entonces no he pedido la llave. Lo que voy a tener que hacer es pedirle autorización para hacer un duplicado, para tener la llave, así puedo manejarme y no olvidarme de pedir la llave un día antes para poder abrir el laboratorio, ¿sí? Eso es lo que pasó, por eso estamos hoy a esta hora, si no ya hubiésemos tenido de 8 a 10 como habíamos pactado. No sé si ahí pueden ver, ¿se ve o no? Sí, profe. Bueno. Bueno, el tema que vamos a ver hoy es reproducción sexual y reproducción asexual en las plantas, ¿sí? Bien, el tema en general, todo lo que sería y todo lo que abarcaría la reproducción sexual y asexual, lo vamos a llamar biología reproductiva, ¿sí? ¿Y cómo la vamos a definir de una manera formal? ¿Cómo vamos a definir de una manera formal? ¿Sí? Es el estudio de los procesos, de los procesos reproductivos, tanto sexual y asexualmente en las plantas, ¿sí? En este estudio es importante saber que se encuentran involucrados o van a abarcar mecanismos como por ejemplo el de la polinización, ¿sí? La variación genética dentro y entre las poblaciones, ¿sí? La reproducción en las plantas se puede llevar a cabo de dos formas, ¿sí? Puede ser sexual, ¿sí? Y dentro de la reproducción sexual podemos encontrar la autogamia, ¿sí? La alogamia o la xenogamia, que vamos a ir viendo cada uno de estos. Vamos a ir viendo cada uno de estos de manera detallada, ¿sí? O pueden ser mixtas, ¿sí? En donde tenemos autógamas y alógamas, ¿bien? Y también vamos a ver los procesos de reproducción asexual, o también conocidos como multiplicación vegetativa. Bien, entre estos, por ejemplo, tenemos los tubérculos, que ustedes ya vieron un poco estos temas, rizomas, los estolones, ¿sí? Estaca o esqueje, injertos, ¿sí? Por cultivo in vitro, y también podemos encontrar dentro de esto, ¿sí? La apomixis. Bien, ¿qué es la reproducción? Si nosotros tenemos que definir la reproducción, ¿sí? La reproducción, o vamos a definir a la reproducción como la capacidad que tiene toda célula o un ser vivo, ¿para qué? Para producir o dejar descendientes semejantes a él mismo o a sí mismo, ¿sí? No tenemos que olvidarnos que en los procesos de reproducción sexual, ¿sí? Van a intervenir, ¿sí? Tanto gametas masculinas como gametas femeninas, ¿sí? Por medio del proceso de división meiótica, ¿sí? Por medio de la meiosis, nosotros vamos a poder, ¿sí? Vamos a encontrar una gameta masculina y una gameta femenina. Estas dos gametas, si ustedes recuerdan, cuando habíamos visto en los temas anteriores, cuando vimos en los temas anteriores, se unían, ¿sí? Por medio de que es la singamia, ¿sí? Se fecundaban, y ¿qué es lo que producían? Primero, ¿sí? Se originaba una única célula, ¿sí? Que se conoce con el nombre de huevo o cigoto. Este huevo o cigoto, ¿qué le pasaba? ¿Sí? Por muchas divisiones mitóticas, ¿se acuerdan todo ese desarrollo embrionario que vimos? Porque por los estadios que iba pasando, ¿sí? Por muchas divisiones mitóticas va a llegar a la formación del embrión, ¿sí? Y ese embrión, finalmente, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sí? También va a comenzar a crecer por un crecimiento vegetativo, ¿sí? Y vamos a obtener la planta adulta, que es el esporofito, la parte que miramos, y ese esporofito, ¿sí? También en él vamos a encontrar las estructuras, por ejemplo, las flores, en las cuales se encuentran, ¿sí? Las gametas, en las cuales se encuentra el gametofito masculino, o donde se van a originar, mejor dicho, el gametofito masculino y el gametofito femenino, ¿sí? Acá podemos ver, ¿sí? Una flor, ¿sí? Es en angiosperma. Recuerden que en las anteras, ¿sí? Se originaba el grano de polen, que en síntesis es el gameto que representa el gametofito masculino, es en las angiospermas, ¿sí? En ese grano de polen, si recuerdan, se encuentran las gametas masculinas, ¿bien? Y en la parte del ovario,
¿sí? En la parte del gineceo, concretamente en el ovario, vamos a encontrar las células que se van a dividir y me van a originar el gametofito femenino, ¿sí? Que va a contener la gameta femenina que se va a unir con la gameta masculina para formar ese embrión, ¿sí? Hasta ahí vamos. Bien, entonces, ¿sí? Para que se lleve a cabo este proceso, ¿sí? De reproducción, ¿sí? Para que se lleve a cabo la unión de esta gameta masculina con esa gameta femenina, hay que tener en cuenta que en las plantas con flores es importante definir al proceso de polinización, ¿sí? Ya que la polinización va a ser el proceso muy importante porque vamos a decir que vamos a definirla como la vamos a definir como la transferencia del grano de polen, ¿sí? A la flor. ¿A qué parte de la flor concretamente? Al estigma, ¿sí? Entonces la polinización es la transferencia del grano de polen al estigma de la flor. Además, vamos a encontrar características, ¿sí? Vinculadas a este proceso de polinización. Y estas características van a estar relacionadas con la flor propiamente dicha, ¿no? Teniendo en cuenta, por ejemplo, su forma floral, ¿sí? Como por ejemplo acá, ¿sí? El color que tienen las piezas que constituyen esa flor, el tamaño que va a tener esa flor, son características muy importantes para los procesos reproductivos, ¿sí? Cómo se reproduce esa flor, ¿sí? Cómo se reproduce esa flor, y además, ¿sí? En algunos casos, algunas plantas producen algunos compuestos, ¿sí? Que van a estar asociados también a estos procesos de polinización para atraer a los insectos, ¿sí? Son compuestos volátiles, pueden ser fragancias o aromas también conocidos, emiten estas fragancias para aumentar, ¿sí? Para que la transferencia de polen sea efectiva. Otras especies tienen estructuras glandulares, ¿sí? Sí, que conocidas con el nombre de nectarios, que van a producir el néctar, ¿sí? El néctar es un compuesto azucarado que que van a utilizar los polinizadores como una recompensa, ¿sí? A la polinización, ¿sí? Estas características van a estar vinculadas con los procesos de polinización y por ende con la reproducción sexual de las plantas, ¿sí? Por lo tanto, podemos decir que en la reproducción sexual nosotros vamos a tener una descendencia que va a tener o cuáles serían los objetivos de la reproducción sexual, en realidad, tener una descendencia genética, ¿sí? Distinta a la parental, ¿sí? Estamos en este proceso porque va a intervenir la recombinación genética, bien, viene de gameta masculina con una variación genética y gameta femenina, lo cual hay una recombinación y vamos a obtener las descendientes, ¿sí? Diferente a los padres o a la primera generación, ¿sí? Para esto es importante también saber que la meiosis es el proceso que va a ser capaz de transformar, ¿sí? Células diploides en células haploides que van a formar los gametos, ¿bien? Y también como característica importante de esta reproducción, vamos a tener la unión de esas dos gametas o gametos que se conoce con el nombre de singamia, ¿bien? Vamos a comenzar con especies que se autopolinizan, ¿sí? Que tienen una autopolinización o también conocidas como autogamia, ¿sí? Por lo general, estas especies, ¿sí? Van a tener flores hermafroditas. ¿Qué quiere decir que sean flores hermafroditas? O monoclina, como lo llamábamos en botánica, ¿no? Androceo, tienen tanto androceo como gineceo de la flor, tiene presente los dos ciclos fértiles, ¿sí? El polen que va a fertilizar a esta flor va a ser el mismo, ¿sí? El mismo de la misma planta. Estas especies van a presentar características que van a tener flores pequeñas, son plantas que tienen ciclo de vida muy corto, por lo general si uno las termina clasificando como especies anuales o bianuales. Al tener un ciclo de vida corto, van a ser herbáceas, no van a pasar a un crecimiento secundario, no van a desarrollar ninguna estrategia, ¿sí? Entonces se quedan como herbáceas, ¿sí? Son plantas herbáceas, ¿bien? Y si uno analiza, ¿sí? Su flor y las abre, la distancia que hay entre la santera y el estigma es mínima, dado a que el polen de la misma flor va a fertilizar o va a fecundar o va a depositarse en el estigma de la flor para así
para así producir la singamia, ¿sí? Son especies autocompatibles, ¿sí? Son especies autocompatibles, que significa que el mismo polen, ¿sí? Puede fecundar a la misma flor, ¿bien? Las ventajas de la autopolinización, ¿sí? Es, por ejemplo, porque es importante ¿por qué es importante la autopolinización? Porque, por ejemplo, cuando estamos en el campo, ¿sí? Y hay una baja disponibilidad de polinizadores o no hay, ¿sí? Lo que quieren hacer las plantas es reproducirse, ¿sí? Dejar descendientes, ¿sí? Entonces, es importante en este sentido, ¿por qué? Porque al no haber polinizadores, ¿sí? La planta se puede autopolinizar y así puede dejar descendiente, ¿sí? O puede dejar la descendencia, ¿sí? En algunos autores como por ejemplo Lowe y Schoen, ¿sí? Reconocen 3 modos de autopolinización, ¿sí? Podemos encontrar una autopolinización temprana, ¿sí? Una autopolinización competitiva o una autopolinización retrasada o también conocida como tardía, ¿sí? ¿En qué se diferencian estos 3 tipos de autopolinización? Temprana, como el nombre lo dice, ¿sí? Las anteras van a estar dehiscentes antes que el estigma esté receptivo, ¿sí? Primero se van a abrir las anteras y luego, ¿sí? Se van a luego que el estigma esté receptivo. Cuando hablamos de una autopolinización competitiva, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Se produce la maduración de las anteras, ¿sí? Y del estigma se produce al mismo tiempo, ¿sí? Y en el mismo tiempo se puede ocurrir una polinización cruzada, ¿sí? La distancia que va a haber entre la antera y los estigmas van a ser mínimos, como habíamos dicho al principio, ¿sí? Hay poca distancia entre antera y estigma, de tal forma que los granos de polen pueden depositarse en el estigma de la flor y así generar su tubo polínico y por él, ¿sí? La fecundación, ¿sí? También es importante saber que el estigma tiene la posibilidad de recibir al mismo tiempo polen de la misma flor, y acá es competitiva, ¿sí? ¿Por qué es competitiva? Puede recibir polen de la misma flor y de otras flores. Entonces acá es donde se produce la competencia entre ambos, ¿sí? Tenemos polen de la misma flor y polen de otras flores, pero de la misma especie, ¿no? ¿Sí? Y bueno, eso también. Después tenemos la autopolinización retrasada o tardía, que va a ocurrir luego de que la planta tuvo la oportunidad de ser fecundada, luego de que se produzca una fecundación cruzada. En muchas bibliografías aparece como reaseguro reproductivo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Si no ocurre la fecundación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al no recibir el polen de la misma planta, ¿sí? Algún movimiento de las piezas hacen que el polen caigan en el estigma de la flor y pueda generar el tubo polínico y fecundar los óvulos que están dentro del ovario, ¿sí? Teniendo en cuenta el polen alógamo, ¿sí? El polen de otras flores de la misma especie, ¿sí? En realidad, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Cuando hablamos de biología reproductiva, cuando hacemos reproducción en plantas, nosotros y para mejorar en realidad la especie, uno siempre quiere, ¿sí? Que haya un intercambio de genes, ¿no? Un intercambio genético, ¿bien? Entonces las plantas generan, ¿sí? O originan barreras que van a permitir ¿sí? Que van a evitar la autogamia, ¿sí? Van a evitar la autogamia, o sea que se produzca la autopolinización para poder favorecer, ¿sí? A la xenogamia o a la polinización cruzada, ¿no? Entonces esas barreras fisiológicas podemos encontrar, por ejemplo, la distribución y separación de sexos, ¿sí? Y es acá donde nosotros vemos especies que pueden ser diclinas o unisexuales también llamadas, ¿sí? Diclinas ya sean diclinos estaminadas o diclinos pistiladas, ¿sí? Dentro de esta podemos encontrar la monoesia, ¿sí? Y la dioesia, ¿sí? Recuerden que la monoesia,
¿sí? Tenemos flores tanto masculinas como femeninas en la misma planta, ¿sí? Esto sería un mecanismo, ¿sí? De evitar la autopolinización. Entonces, ¿qué hace mi planta? Para que antera y estigma no estén juntos y evitar que se produzca la autopolinización, ¿sí? Origina flores tanto masculinas, ¿sí? Como femeninas por separado, ¿bien? Pero en el mismo individuo, ¿bien? En cambio, cuando hablamos de la dioecia, ¿sí? En diferentes individuos, ¿sí? O en diferentes pies, también les llaman así, vamos a tener flores femeninas y flores masculinas, ¿sí? Estos son mecanismos, ¿sí? Para evitar la autopolinización, para poder mejorar, y para poder mejorar la especie, ¿sí? La fisiología de la especie, y así haya intercambio genético, ¿bien? Después, ¿sí? Bueno, acá tenemos dentro de la monoecia, ¿sí? Es como les decía, podemos encontrarla, ¿sí? En el mismo pie, ¿sí? Tenemos los dos sexos, podemos encontrar la andromonoecia, en la cual tenemos flores masculinas, ¿sí? Y flores hermafroditas en la misma planta, ¿sí? Tenemos flores masculinas por una parte y flores también hermafroditas, pero en la misma planta. La gimnomonoecia, ¿sí? Que como el nombre lo dice, tenemos flores hermafroditas o monoclinas, ¿sí? Y tenemos flores femeninas también, pero en el mismo pie, ¿sí? Y la trimonoecia, ¿sí? Como lo dice, vamos a tener vamos a tener planta en el mismo pie, donde vamos a tener tanto flores hermafroditas, ¿bien? Y también vamos a encontrar en esa planta flores femeninas y flores masculinas, ¿sí? Por lo general, ¿sí? En la monoecia, una de las características que presentan es que las flores femeninas van a madurar siempre o antes que las masculinas, pero es una generalidad, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí, profe. Bueno, sí, por lo general las flores que presentan monoecia son flores pequeñas, son polinizadas por el viento o, ¿sí? O por algunos insectos, ¿sí? Y tienen un sistema de cruzamiento siempre por cenogamia, ¿sí? Son cenógamas, polinización cruzada, ¿bien? Esas características que yo les dejé escrita ahí son para que ustedes las vean, ¿sí? Porque ya les dije que les puse la literatura para que no, les puse texto en el Power para que le queden, para que tengan para estudiar, ¿sí? Teníamos la dioecia también, ¿sí? Vamos a tener en diferentes individuos o pie, vamos a tener flores unisexuales o flores diclinos estaminadas y diclinos pistiladas, ¿sí? Tenemos la gimnodioecia, ¿sí? En donde vamos a tener plantas con flores solamente femeninas y plantas con flores solamente masculinas, ¿sí? Y la androdioecia, vamos a tener plantas con flores perfectas o monoclinas, ¿sí? Y también vamos a encontrar plantas, ¿sí? Con flores masculinas solamente, ¿sí? Son por lo general estos tipos de especies van a presentar flores pequeñas, como le dije, presentan colores poco vistosos y también, ¿sí? Presentan sistemas de cruzamiento cenógamos, ¿sí? O sea, estas características para favorecer a la cenogamia, a la polinización cruzada. Recuerden que esto es lo que tiende la evolución, ¿sí? A un intercambio de genes, ¿no? Y de hecho estas son son barreras que generan las plantas para evitar la autopolinización. Después, además de esas barreras, podemos encontrar otros tipos de barreras, por ejemplo, mecánicas, que es lo que pasan, ¿sí? Las flores en los estigmas de la flor, que es lo que tienden a hacer, ¿sí? Presentan membranas delgadas, ¿sí? Con tricomas, peristigmáticos largos, entonces esto lo que van a hacer, ¿sí? Es evitar la autopolinización. Esa membrana está cubriendo todo el estigma de la flor, como se ve, ¿sí? Miren, ahí eso es membrana,
y acá tenemos todo tricomas, como podemos ver en los distintos ejemplos. Esas membranas evitan, ¿sí?, que se produzca la autopolinización, ¿sí? En algún momento se terminan desprendiendo, cuando uno hace un estudio más complejo, se termina desprendiendo, ¿sí?, para que el grano de polen alógamo pueda fecundar. ¿Sí? Pero bueno, la presencia de membranas en el estigma de la flor es muy común, ¿sí? Esto tiene mucho, todo lo que involucra biología reproductiva es muy largo, son temas muy complejos, en realidad hay muchísimo que hablar, lo que les puse acá es lo más básico, es lo más común, porque si tendríamos que hablar de biología reproductiva sería todo el cuatrimestre, ¿no? Entonces les puse un resumen de lo que sería, ¿sí?, los tipos de barrera. Bien, además de esas barreras mecánicas, podemos encontrar también otras barreras y en este caso vamos a hablar de la separación espacial, también conocida como la ercogamia, ¿sí? También es un mecanismo para evitar la autopolinización, ¿sí? ¿Y qué vamos a tener en cuenta acá? La distancia que hay entre el estilo y el estigma de las flores, y ahí la podríamos clasificar como flores brevistilias, en las cuales, por ejemplo, ¿sí?, vamos a tener el ciclo del androceo, los estambres, son mucho más largos que, ¿sí?, el gineceo de la flor, como pueden ver en la fotografía, ¿sí? Esto se conoce con el nombre de brevistilia, ¿sí? Se reduce, ¿sí?, el estilo de la flor para evitar la autopolinización también, ¿no? La longistilia, ¿sí?, que sería caso contrario al anterior, ¿sí?, en donde el estigma de la flor, ¿sí?, el estilo de la flor es mucho más largo que, ¿sí?, la santera, ¿sí? Además, ¿sí?, estos dos, brevistilia tanto como longistilia, podrían darse en morfos de la misma especie, ¿sí?, pero en distintas posiciones de la planta. Podríamos tener planta con distilia, ¿sí?, que pueden ser plantas con distilia que van a tener tanto flores, ¿sí?, van a tener flor brevistilia y van a tener flor longistilia, ¿sí? Van a estar estos dos juntos en la misma, ¿sí?, en morfos que tienen la misma flor, pero vamos a encontrar esta variabilidad en toda la planta, ¿sí? O puede ser tristilia, ¿sí?, en la que tenemos estos dos, y tenemos un caso intermedio que es lo que sería la medioestilia, ¿sí?, en donde el filamento de la flor es más largo, tenemos un filamento, un estambre más largo y un estambre más corto, ¿no? Todo esto son mecanismos que van desarrollando las plantas para evitar la autopolinización. Además, también podríamos ver la separación temporal, o también conocida como dicogamia, ¿sí? Y en este caso vamos a encontrar flores protándricas, ¿sí?, en donde, ¿qué significa? Lo primero que madura es el androceo, ¿sí? Primero madura el androceo y luego madura el gineceo, dejando así, por ejemplo, no todas las plantas de la misma especie van a tener la misma recepción. Quizás en un morfo, en una planta, ya está el gineceo receptivo y en otra recién se está viendo el gineceo, en otra recién el androceo está liberando los granos de polen, ya maduró, ¿sí? Entonces maduran a los distintos tiempos para poder trasladar o poder realizar la polinización cruzada, ¿sí? Esto se va a observar en flores por lo general, como lo dicen, flores que van a ser polinizadas por insectos, ¿sí? Y estos insectos por lo general son generalistas, o sea, visitan varias flores, ¿sí? Están en varios individuos, ¿sí? Y por ejemplo, acá les puse ejemplo de este tipo de flores protándricas. Podemos tener las asteráceas, lamiáceas o voragináceas, ¿sí?, careofiliáceas. ¿Sí? Y así como también madura en primera instancia, o puede madurar primero el androceo, ¿sí?, también puede madurar, ¿sí?, el gineceo primero y después el androceo, ¿sí? Entonces en este caso vamos a estar en presencia de flores protóginas, ¿sí?, en donde la receptividad del gineceo, que parte concretamente del estigma sería, ¿sí?, va a estar disponible, va a estar receptivo antes de que se abra o antes de que madure la antera, ¿sí?
antes de que madure la antera. Y ejemplos de estas flores también tenemos, en ejemplos de estas flores tenemos las aráceas, ¿sí? Crucíferas y también las laureáceas, ¿sí? En estos tipos de especies podríamos encontrar flores en las cuales maduran primero, ¿sí? En las cuales está receptivo el estigma sin que sin que haya madurado las anteras y se han liberado los granos de polen. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, chicos. ¿Se entendió un poco? ¿Están entendiendo? ¿O estoy yendo muy rápido? ¿Hola? Sí, sí se entiende, profe. Bien. No sé si estoy yendo muy rápido o no, pero bueno. Vamos entonces ahora a la reproducción asexual, ¿sí? Con eso vamos a ver lo que es reproducción sexual. Vamos a ver ahora la reproducción asexual, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar en este caso? ¿Sí? En este tipo de reproducción, ¿sí? No hay, en este tipo de reproducción, nosotros vamos a obtener plantas que van a ser genéticamente iguales a la célula madre, iba a decir, ¿sí? Son iguales a sus parentales, ¿sí? Es como tener un clon, ¿sí? Dado que no va a haber una recombinación de genes, ¿sí? Entonces, al no haber una recombinación de genes, se van a mantener y se van a propagar características deseables. Por ejemplo, como les puse acá, individuos idénticos. Por ejemplo, en el manejo de un cultivo, tenemos las características de que produzca buenas flores, buenas hojas, ¿no? Una ventaja de generar buenas flores, buenas hojas, ¿bien? ¿Qué es lo que va a pasar? Yo quiero mantener esa condición genética, entonces la voy a propagar a la planta asexualmente. Pero ¿qué es lo que va a pasar, sí? Está bien, yo voy a tener unas características, todas las características que tenga ese cultivo, que yo quiera que tenga ese cultivo, ¿sí? Se van a mantener, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar? Y va a ser todo un cultivo uniforme, ¿sí? De tal manera que si viene una plaga, por ejemplo, me va a matar toda la plaga, me va a matar todo el cultivo. Entonces, por eso es importante lo que sería la recombinación de genes, porque vamos a tener, ¿sí? Vamos a aumentar la supervivencia y el fitness, ¿no? Los tipos de reproducción asexual también, sí, que vamos a tener pueden ser naturales, ¿sí? O pueden ser artificiales. Cuando son naturales vamos a tener estructuras propias de las plantas, ¿sí? Que van a poder reproducirse asexualmente. Y en este caso vamos a tener, por ejemplo, bulbos, rizomas o estolones, ¿sí? Y las artificiales son las que son generadas o las que, de hecho, las produce el hombre, ¿sí? Podemos tener los injertos, cultivo in vitro, ¿sí? Estaca o esquejes. ¿Sí? Como acá pueden ver, ¿sí? Ustedes ya vieron estos temas en botánica, igual con la profe Vane van a ver un poco más de esto, que son adaptaciones también, ¿sí? Los bulbos, por ejemplo, es un tema de reproducción asexual, son un ejemplo típico de reproducción asexual, ¿sí? En donde pueden ver que los bulbos están constituidos, por ejemplo, en este caso, que es el cebollín, tenemos el cebollín, es un caso, y también el ajo, ¿sí? Donde el cebollín lo plantamos y genera, ¿sí? Otra planta, ¿sí? Se reproducen asexualmente, es fácil la reproducción de este tipo de planta. Con el ajo también, en donde cada diente se pone a plantar cada diente de ajo, ¿sí? Y se genera una planta nueva, ¿sí? O un nuevo individuo, pero como les dije, ¿sí? Estos individuos son iguales a los parentales, o sea, si viene una plaga, mata todo porque ninguno es capaz de resistir, ¿no? Esa plaga, porque hay una uniformidad de todo, ¿sí? Estamos conservando, ¿sí? Características deseables. Por lo general, cuando uno hace una reproducción sexual, decir, bueno, tengo, por ejemplo, un cultivo de papa que tiene una buena reserva parenquimática, tenemos unos buenos tubérculos o unos buenos dientes de ajo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Vamos a mantener esas características deseables que queremos, entonces hacemos una reproducción sexual, pero ante el primer ataque o alguna plaga, se muere todo el cultivo. ¿Por qué? Porque no hubo una recombinación genética.
Quizás si hubo alguna recombinación genética, habría plantas que podrían haberse, que son resistentes a esa plaga, ¿sí? Y plantas que no van a ser resistentes. No sé si me están entendiendo, ¿sí? Lo que quiero marcarle entre un tipo de reproducción sexual y un tipo de reproducción asexual. ¿Sí? También, por ejemplo, bien, por ejemplo, también tienen otro tipo de reproducción asexual, es el ejemplo de los rizomas, ¿sí? Por ejemplo, el jengibre, ¿sí? Que todos lo estamos consumiendo ahora en esta época que hace un poco de frío, ¿sí? Que es un rizoma simpodial, ¿sí? Bueno, también es una manera, es un tipo de, es una especie que se puede propagar asexualmente. Cortamos una porción, ¿sí? De jengibre, la plantamos, ¿sí? Y es capaz de reproducirse asexualmente, pero tenemos que tener en cuenta que es un clon, ¿sí? Tiene las mismas características genéticas a sus parentales. ¿Sí? Por ejemplo, otro tipo de reproducción asexual, ¿sí? Es lo que se conoce con el nombre de fitómeros, esquejes o estacas, ¿sí? Donde se corta una porción de planta, por ejemplo, esto puede ser la yerba mate, ¿sí? Yerba mate se reproduce asexualmente, ¿no? Perdón, el té, ¿sí? ¿Sí? Cortamos una porción, como se ve, ¿sí? Una porción que contenga una parte de la planta, que contenga tejido meristemático, o sea, tejido que es capaz de dividirse hasta originar una nueva planta, ¿sí? Entonces se corta una porción, como dice el fitómero, y se las trasplanta, se las pone en una maceta, ¿sí? Y mediante condiciones adecuadas, estas van a comenzar a crecer, ¿sí? A generar nuevos individuos. Uno por lo general toma de estas partes, ¿sí? Las zonas en las cuales se encuentran los tejidos meristemáticos, que serían en las yemas, ¿sí? Ya sean en las yemas axilares de las hojas o en las partes apicales de la planta, ¿sí? En donde encontramos estos tejidos meristemáticos capaz, ¿sí? De generar, ¿sí? Partes de la planta, ¿ve? Acá pueden ver que se corta un esqueje en la zona donde hay un nudo, ¿sí? Y está formando una nueva hoja, esa yema se desarrolla, ¿bien? Ejemplo de esto, por ejemplo, tenemos la vid, ¿sí? Que es la uva, higuera, ¿sí? Y olivos. ¿Sí? Y por último, y este es un poco más, y por último, que es lo que sería el cultivo in vitro, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace acá? ¿Sí? En el cultivo in vitro, que les puse de manera sencilla, que es lo que se utiliza. Se utilizan células, lo que se conocen como explantos, ¿sí? Que son células o pequeña parte de tejidos u órganos, ¿sí? Que en las condiciones de laboratorio o en condiciones controladas, también llamamos condiciones controladas, por lo general, de hecho, tienen que ser controladas, son capaces de originar un individuo completo, ¿sí? A partir de células o pequeñas partes de tejido, ¿sí? Esas son células que se van a caracterizar como células totipotentes, ¿sí? ¿Qué quieren decir? Son células que tienen la capacidad de transformarse o dividirse para originar un nuevo individuo, ¿sí? Y la fecundación in vitro puede ser, ¿sí? Como les dije, por explanto, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Esos explantos, mediante el proceso de organogénesis, me puede originar ya sea una raíz, tallo y hoja, ¿sí? Estamos hasta ahí, me origina raíz, tallo y hoja, o, ¿sí? O eso es planto, o esa célula totipotente se va a dividir y me va a formar un embrión. Y ese embrión va a seguir todo el camino de la embriogénesis que nosotros vimos, ¿sí? Hasta formar el individuo completo, ¿sí? En cambio, en la de arriba directamente me va a formar un órgano, ¿sí? Me va a formar un órgano, ¿sí? A diferencia del de abajo que me va a formar un embrión y este embrión va a seguir todo el camino. ¿Me entienden o no? ¿Estamos hasta ahí o no? Sí, profe.
Bueno, y eso es simplemente todo, es todo lo que quiero que sepan sobre los tipos de reproducción, ¿sí? Que vamos a ver, ¿sí? Porque si les doy más, es muchísimo, y esto creo que es lo básico que ustedes tienen que saber para el tema este de biología reproductiva. Es lo que necesito que sepan para la clase. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Eso es la teoría de hoy, ¿sí? Con eso completamos, con eso sería lo que sería la teoría de hoy. Yo ahora lo transformo en PDF al Power y se lo subo esta noche o mañana a la mañana. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Profe, ¿podría? Bueno chicos, sí. Igual si tienen alguna duda con respecto a esto, se las puedo volver, les puedo volver a dar una consulta, ¿sí? Hoy estoy medio gripado, me siento mal, me siento con fiebre, ¿sí? Y bueno, estoy medio intranquilo, medio incómodo, así que dado a que me siento de salud medio mal, me parece, así que bueno. Igual van a tener en consulta. Se las di medio rápido a la clase, ¿sí? Porque bueno, no quería dejar ni tampoco cancelarle la clase de hoy. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? ¿Hay alguna duda? No, profe, por ahora no. Bueno. Entonces, si no tenemos si no hay ninguna duda con respecto a este tema, nos podemos desconectar y acá termina la clase. Les dejo para que vayan a armar su PowerPoint para disponerme el miércoles, ¿sí? Esperemos que estemos mejor todos. Bueno, seguramente vamos a estar. Y bueno, nos estamos viendo el miércoles.